que estamos prácticamente ya caminando en tierra de Canaán. Y quienes todavía no han empezado con este acto profético, ya comenzando a hacer o a dar los primeros pasos para ir saliendo del desierto y para entrar a Canaán. Y cuando hablamos de Canaán, mis hermanas, estamos hablando de la tierra en la que fluye leche y miel, la tierra de la abundancia, la tierra del gozo abundante, de la paz abundante, de la dicha abundante, de la estabilidad abundante, de la alegría abundante, de la sabiduría abundante, del amor abundante, de la unidad abundante. Mis hermanas, ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere vivir una vida en abundancia? Cuando escuchamos la palabra abundancia, normalmente las personas piensan en dinero, en muchos bienes, en un estado de cuenta con muchos fondos, en libertad financiera. Y claro que eso también tiene que ver con vida abundante. Pero ¿de qué sirve tener abundancia de dinero si usted no tiene gozo? ¿De qué sirve que ande en un carro del año si usted no tiene paz? Usted se siente atribulada, atormentada, aunque ande en un carro último modelo, de los más caros con asientos de cuero. ¿De qué sirve si usted no tiene estabilidad en su estado del ánimo, en sus emociones, estabilidad en su matrimonio, en su familia? ¿De qué sirve tener plata en el banco si usted no disfruta de esa plata? Si usted no vive alegre, si usted no tiene abundante amor, unidad, sabiduría. Muchas personas tienen inteligencia, son buenas para tal o cual carrera universitaria, buenas para los números, son buenas para administrar una empresa, pero no son buenas para administrar su vida. Así que la tierra de Canaán representa la tierra de la abundancia. Pero para tomar esa tierra de la abundancia, primero vamos a la toma de Jericó. Y Jericó, mis hermanas, representa muchas cosas. En este acto profético hemos establecido por la palabra del Señor que Jericó representa la mente del cónyuge que se encuentra en una tierra donde habita el paganismo, la idolatría, la inmoralidad sexual, el adulterio, el sacrificio de los niños. Díganme, mis hermanitas, si no es eso lo que sucede cuando él o ella se van con otra persona y se produce el adulterio. Díganme si no hay dolor, por ejemplo, en la persona que se queda, descompensación en la víctima. Y en el caso del que se fue, ¿qué es lo que está haciendo? ¿En qué condición se encuentra? En una condición de pecado, en una condición de rebeldía abierta ante el Señor. ¿Y qué trae como resultado esto? Trae consecuencias, muchas consecuencias. Una de ellas es que se da el sacrificio de los niños. Es decir, ¿cuánto niño no sufre porque papá se fue con otra mujer? ¿Cuántos niños no sufren porque de pronto ven a mamá sola? Ven que papá ya no llega a la casa y eventualmente lo hace. Y ese afecto y ese amor que miraba entre ellos, de pronto es una indiferencia, es una frialdad o en el peor de los casos, una constante agresión. Pero el Señor nos llama a conquistar Canaán, la tierra de la abundancia. Y empezamos con la toma de Jericó. Ahora, yo le quiero decir, mi hermana, algo muy puntual. ¿Sabe usted qué significa Jericó? Alguien se puede ir al Google y averiguar y decirme ahí qué fue lo que leyó. ¿Qué significa Jericó? Jericó significa la ciudad de la luna. Eso significa Jericó.
la ciudad de la luna o la ciudad de la diosa luna. Y mis hermanas, cuando hablamos de la luna, tenemos que hablar de la influencia que la luna puede ejercer. Y cuando hablo de la luna no me estoy refiriendo a la luna como tal, sino a lo que puede estar representando la luna en este caso. La luna es el astro que sale por las noches. El sol, su luz es la que de manera automática o automatizada crea el día. El sol, la luz solar. Pero cuando la Tierra deja de recibir la luz del sol porque está girando en su eje, y entonces ya esa parte de la Tierra ya no le llega la luz solar, se hace la noche. Y un astro se presenta en medio de la noche, que es característico de la noche, que es característico de la oscuridad. ¿Qué representa la oscuridad, mis hermanas? Representa el mundo satánico, el mundo demoníaco, el pecado, la lascivia, el adulterio, la pornografía. Todo eso conlleva o representa la oscuridad. ¿Y cuál es el astro que está presente cuando se da la oscuridad? La luna. ¿Qué podríamos encontrarle el lado positivo a la luna? La luna fue un astro creado por el Señor para que fuera una lumbrera menor para la noche. Pero también la luna representa un aspecto negativo, mis hermanas. Un aspecto negativo. De hecho, mis hermanitas, si vamos a Mateo, no lo tengo anotado acá, pero si mal no estoy, si vamos a Mateo, en el capítulo 4, verso 24. Y se difundió su fama, hablando del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Dese cuenta que en esta lista de personas que le trajeron al Señor, habían personas con dolencias, personas afligidas por diversas enfermedades. Las que tienen dolencias muchas veces no tienen aflicción en el alma, aunque otras sí. Es decir, algo les duele, pero no se están descompensando, no están afligidas. Pero luego dice que en la lista también hay afligidos por diversas enfermedades. Es decir, tienen un mal físico y esto les genera un mal emocional o psicológico. Y dice los endemoniados y los lunáticos. Lunáticos. Otras versiones toman otra palabra para referirse a los lunáticos. El punto acá es, mis hermanas, que de alguna manera durante las diferentes etapas de la vida del ser humano sobre la tierra, ha existido la creencia de que la luna influye no solamente en la naturaleza, en el mar, el hombre lo ha comprobado, lo ha visto, sino que también puede influir en el estado del ánimo, puede influir, según afirman algunos, de manera negativa, puede influir, ocasionando algunos problemas, incluso en el cuerpo.
Y cuando la palabra menciona aquí a los lunáticos, hay otras versiones que dicen epilépticos. Habla de la epilepsia. Y hay un pasaje donde un hombre se acerca con el Señor y le dice, es que mi hijo está atormentado. A veces el demonio lo tira al agua y a veces al fuego. De alguna manera, Jericó también está representando, mis hermanas, a la influencia negativa que puede tener en la vida de su cónyuge. Jericó, la ciudad de la luna. Y cuando hablamos de la luna, mis hermanas, pregunto, ¿la luna tiene fases? ¿La luna tiene cambios? La luna puede ser nueva, ¿cierto? De pronto usted miraba a este hombre como nuevecito, ¿no? De pronto usted miraba a este hombre como que acabara de nacer, como que estuviera empezando a conocer la vida, empezando a conocer lo bueno, lo malo. De pronto usted le miraba ingenuidad. Porque una persona que es nueva en la vida es una persona que apenas empieza a conocer el bien y el mal y a diferenciarlo. Una persona que es nueva en un trabajo, por ejemplo, apenas si conoce lo que pasa en el trabajo, las virtudes y los defectos que pueda tener ese trabajo. Y por tratarse de ser una persona nueva puede decir o hacer algo incorrecto. Probablemente usted miraba eso en él. Probablemente usted miraba en él mucha ingenuidad, mucho desconocimiento de lo bueno y de lo malo. De pronto usted miraba que él hacía cosas buenas, pero con apariencia de malas, pero él no miraba ningún problema en eso. De pronto usted miraba que él se comunicaba mucho con una compañera de la universidad o con una compañera del trabajo. De pronto usted miraba que él le hacía muchos favores a ella. De pronto usted miraba que él se comunicaba mucho con ella con el único ánimo de ayudarle, con el único interés de apoyarle en alguna tarea, en algún trabajo, en alguna complicación dentro de los estudios o dentro del trabajo. Pero usted, hermana, dice que las mujeres tienen un sexto sentido, que son muy intuitivas. Usted ya percibía que como que no estaba muy bien eso, pero él no lo percibía. De pronto salía él de la iglesia cuando no iba hasta la iglesia y alguna hermanita le pedía jalón en el carro y él, sin pensar mal y sin ningún tipo de pensamiento malévolo, le daba jalón. La pasaba dejando a su casa. O la hermanita iba con 2 o 3 niños saliendo de la iglesia y él le decía, si quiere la paso a dejar, hermana, a su casa. Pero cometía un grave error porque subía una mujer a ese carro no estando su propia mujer. Subía una mujer a ese carro no teniendo a la esposa consigo. Y eso dio lugar al enemigo para que en la mente de la otra empezara a cocinarse, a producirse pensamientos de inmoralidad, de adulterio. ¿Por qué será que la esposa no lo acompañó? ¿Por qué será que vino solo? Y le empieza a hacer preguntas así ya más personales. Y ahí comienza el enemigo a trabajar y a aprovechar de la ingenuidad de él para atraparlo en una relación adúltera. Algo que comenzó como inofensivo se tornó totalmente ofensivo, dañino, patológico, enfermizo. Pero la luna no solamente
se manifiesta como luna nueva. También se manifiesta en su etapa creciente o cuarto creciente. Y ese creciente puede ser para bien o para mal. Pero hablemos de que sea un creciente para bien. Un hombre al que usted miró por algún tiempo creciendo en lo espiritual. Un varón que usted miraba que buscaba a Dios. Que le decía a usted: yo quiero predicar, yo quiero evangelizar, yo quiero hacer esto para el Señor. Y buscaba al Señor y cantaba y hasta participaba en algún privilegio en alguna iglesia. Y usted miraba que su vida espiritual estaba creciente, o por lo menos en un cuarto creciente. Tal vez no al 100%, tal vez no de 4-4, pero por lo menos un cuarto. De 4 partes, una creciendo. ¿Y qué pasaba a la semana siguiente? Que ya no lo miraba a usted como creciente, lo miraba como menguante. O como cuarto creciente, como cuarto menguante. De estar en cuarto creciente pasó a, de pronto, en otra etapa, en otra fecha, en otro momento, como cuarto menguante. ¿Qué es? ¿Qué viene a su mente, mi hermana, con la palabra menguante? ¿Será que es lo mismo que creciente? Creciente tiene que ver con el aumento de, con escalar hacia arriba. Y el menguante tiene que ver con hacia abajo, con decadencia, con decremento, con involución, con degradación. Y de pronto ese hombre que usted miraba ahí que quería servir al Señor, que quería predicar, que quería, ¡boom!, entró a otra fase. Y de estar en la creciente pasa a la menguante. Con un cuarto menguante ya es mucho. Porque ya una parte de él, o una buena parte de él, una cuarta parte de él ya viene para abajo. Ya viene para abajo, para abajo, para abajo. Y de pronto comenzó a mirar cositas en el TikTok que no debió mirar. Cositas en el Facebook, mujeres provocativas, insinuantes, con ropa vulgar, y eso atrapó la mirada. Pero es que, pastor, yo no pensé que eso le fuera a contaminar, pero le empezó a contaminar y tomó un cuarto de él. Un cuarto menguante. Pero después, 100% menguante, mi hermana. Se empezó a venir y a venir. Pero ¿cómo se originó esa mengua? Ese descenso, ese decremento en la vida espiritual de este varón, cuando empezó a descuidar la oración. Pastor, pero es que al ir a la iglesia no faltaba. No faltaba a la iglesia, pero sí faltaba al Señor. No faltaba el culto del domingo, pero no tenía una vida de oración diariamente, una conexión con el Espíritu de Dios. Y al no tener una vida de oración, ¿qué pasa o qué pasó? Empezó a menguar, a descender, a decrementar. Y eso da paso, o sea, la decadencia espiritual da paso ¿a qué? A la degradación espiritual. Comenzó a bajar. En lugar de ir escalón hacia arriba, fue escalón hacia abajo. Cada escalón lo sumió más a una vida pecaminosa. Y luego otro escalón. De primero fueron pláticas inocentes. De pronto mensajitos. De pronto ya se empezaron como que a identificar. De pronto como ya empezaron a conectar mejor. De pronto se empezaron a dar cuenta que tenían cosas en común. De pronto se empezaron a dar cuenta que cada vez que estaban juntos o compartían una tarea o algo, se la pasaban bien. Y cada vez un escalón más hacia abajo, más hacia abajo. Y de pronto
Se dio la relación adúltera como tal. Hubo intimidad sexual y la intimidad sexual lo que hizo fue que les puso un lazo desde la cabeza que fue bajando hasta los pies. Y este lazo lo origina una sustancia en el cuerpo que se llama oxitocina, que es la hormona de los apegos, de los lazos, de los vínculos. De pronto empezó a vincularse y a pegarse más cuando comenzó a tener relaciones sexuales con ella. Y así, menguante. Jericó, la ciudad de la luna, la ciudad de los cambios, la ciudad de las oscilaciones, a veces arriba, a veces abajo, a veces haciendo lo bueno, otras veces haciendo lo malo, a veces orando, a veces solo criticando, porque muchas veces se llega al templo supuestamente a orar y más que todo se llega a criticar. Y después de criticar 1 hora, oran 10 minutos. Y a eso les alivió la conciencia y ya salen de ahí con la mente de que fueron a orar y no fueron a orar, fueron a otra cosa. La ciudad de las oscilaciones, de las etapas muy contrarias, muy contradictorias, a veces arriba, a veces abajo, a veces nueva, a veces llena. Luna llena. ¿Llena de qué? Una mente llena, ¿llena de qué? ¿De luz o de oscuridad? ¿De santidad o de pecado? Y en esa condición, mis hermanas, de tantas fluctuaciones, oscilaciones, de cambios, de que a veces bien, a veces mal, a veces contento con usted, que vamos a salir con los niños. Salían con los niños y una cosita y se dio el pleito, pues la Tercera Guerra Mundial. Y en lugar de salir y regresar contentos, salían medio contentos y terminaban o regresaban malhumorados. Saben, mis hermanas, que algunas personas afirman que ciertos cambios en la luna, cierta influencia de la luna puede de alguna manera incrementar la conducta violenta en muchas personas. Y de pronto estaba contento, estaban alegres. Una cosita dijo usted, un pequeño comentario salió de su boca para que este hombre se levantara de la mesa y dijera: con vos no se puede, me voy, me largo. O sea, usted lo tenía que tomar con pinzas, tratar con pinzas, porque si no, me voy. Y me voy era por días, ¿no? Por semanas. O sea, manifestando algo que se llama afecto lábil. No sé si usted ha escuchado esta palabra o esta frase, afecto lábil. ¿Qué es el afecto lábil, mi hermana? Cuando hablamos de afecto, estamos hablando de la expresión de las emociones, de la expresión del estado del ánimo. El ánimo de una persona, que es un ánimo lábil, es aquel que se caracteriza por un estado emocional en constante cambio. Repito, ¿qué es un afecto lábil? Es un estado emotivo, un estado afectivo que se caracteriza por cambios repentinos, hermana. Cambios repentinos, variaciones repentinas y súbitas en el estado del ánimo. Contento, riendo y al minuto siguiente bien enojado. Risa y risa y después bien malhumorado. Por eso el Señor nos manda a la conquista de Jericó.
que los muros de Jericó caigan, porque Jericó significa la ciudad de la luna. Y la luna incluso afecta la sexualidad de la gente. La luna como representante de la noche, de la lumbrera de la noche, y la noche como representante del pecado y del pecado sexual. Así que, mis hermanas, estamos aquí en este acto profético porque necesitamos tomar la ciudad de Jericó. Necesitamos que Jericó deje de estar bajo la influencia de la luna o de la diosa de la luna. Hermana, mire, si hasta en la mitología. Y mire que en la mitología siempre hay más de algo ahí de verdad. Solo que no fue comprobado científicamente. Pero la gente afirma, dice cosas. Porque incluso se ha hablado en el pasado y todavía en el presente de gente que sufre una metamorfosis bajo el efecto de la luna llena. ¿Usted ha escuchado del hombre lobo? La licantropía. De gente que afirmaba haber visto a un hombre transformarse de hombre a lobo, con todas las características de este animal. Y que esto era bajo la influencia de la luna llena. Esto del lobo es parecido a lo del vampiro, ¿no? Pero aún el día de hoy hay una licantropía clínica. Es decir, gente que literalmente sufre de delirios que están relacionados con la creencia de sentirse animales, de sentirse como un lobo. Y así como en esta historia o en estas leyendas del hombre lobo, un hombre que se transformaba en lobo cuando había luna llena y que salía a atacar, a comer animales, a comer vacas, a comer incluso carne humana. Y luego la aldea lo andaba buscando para matarlo, y que para matarlo tenía que matarlo con tal o cual tipo de bala o de arma o lo que fuese para que realmente muriera. Así también hay gente que cree literalmente que se convierte en un animal. ¿Y qué es lo que quiere un lobo? Un lobo quiere carne. Un lobo no quiere vegetales. Un lobo se quiere alimentar de carne. ¿Qué hace un lobo cuando prevé o percibe que hay cerca un rebaño de ovejas? El lobo quiere comerse las ovejitas. ¿Qué decía el Señor? Que habían personas que eran lobos, pero vestían como ovejas, ¿sí o no? Tristemente, muchos cónyuges que cayeron en el adulterio por un tiempo aparentaron ser ovejas. Aparentaron con la esposa lo que no eran. O sea, ellos no eran una oveja, eran un verdadero lobo, pero aparentaban ser una oveja. Hasta engañaron al pastor, hasta engañaron a los hermanos, hasta engañaron a los compañeros de trabajo, al jefe, aparentando ser una cosa, pero en la realidad y en la práctica eran otra, eran un lobo. Públicamente se presentaban como ovejas, pero en lo privado vivían como lobos, devorando pornografía, queriendo alimentarse
de ovejas, queriendo devorar ovejas, queriendo comer ovejas. Como un lobo persiguiendo a su presa, como un lobo emboscando a una oveja que se alejaba del pastor, que se alejaba del rebaño, viendo la oportunidad para atacar y para devorar. Así que necesitamos tomar Jericó, mis hermanas, porque necesitamos, en el nombre poderoso de Jesucristo, que estas personas, el cónyuge o la cónyuge o los hijos, o dependiendo de la persona que usted puso ahí en la lista, deje de estar bajo la influencia negativa, espiritual, de una luna que representa la influencia demoníaca negativa. Esa influencia que puede transformar a una mujer o a un hombre común en un verdadero lobo o en una verdadera loba que anda anhelando, ansioso o ansiosa, que su vida gira en torno a saciar su hambre y sed de pecado, de lujuria, de sexo, con una hipersexualidad alta, con un deseo sexual incontrolable, que no les importa con quién y dónde, pero ellos lo que quieren es saciar esa hambre de sexo, de pecado, que los lleva de un lado para otro, que no les importa incluso meterse con la esposa del jefe. Yo sé de casos así de hombres que le pusieron la mirada a la esposa del jefe y se metieron con la esposa del jefe. Hombres que se metieron con la cuñada, con la esposa del hermano, y no les importó, porque eran verdaderos lobos. Sin un poco de lóbulo frontal, digo lóbulo, no lobo, lóbulo frontal, sin un poco de raciocinio, sin un poco de razón, sin un poco de actividad en esa área del cerebro que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. O sea, sin nada de eso. O sea, empujados únicamente por una situación hormonal, por la testosterona. Empujados por ese deseo de satisfacer sus impulsos sexuales. Y no les importó que fuese la esposa del hermano, la esposa del primo. Que no les importó que fuese la esposa del vecino, la esposa del mejor amigo. Y hay casos más graves, casos más graves. La muchacha metiéndose con el padrastro, sin importar que era el esposo de la mamá. El muchacho metiéndose con la esposa del papá, que no es su mamá, pero metiéndose con la esposa del papá. Tan fuerte, tan grande, tan impetuoso es el deseo del lobo que no les importa. Y para lograr sus fines, muchas veces son lobos vestidos con piel de oveja. Lobos que viven al acecho. Lobos que toda su vida gira en torno al hecho de devorar ovejas. Están en el trabajo y están pensando en eso. Salen del trabajo y van pensando en eso. Van por la calle en el automóvil y miran a las mujeres por la calle y las miran como una presa. Como una presa. Ellos como un devorador, como un depredador, y ven a las mujeres como una presa a la cual pueden perseguir, quieren perseguir, le dan alcance y se las comen.
Es así la vida, tristemente, de muchas personas que están en adulterio. Cosifican a la mujer o cosifican al hombre. ¿Qué significa cosificar? Las convierten en un objeto nada más. Un instrumento, un medio para lograr sus fines sexuales. Verdaderos depredadores que andan al acecho de sus víctimas, de sus presas, para atraparlas y alimentarse de ellas. Y no se sacían. Van con una, van con otra y así tristemente. Y la esposa en casa llorando, sufriendo o creyendo que no pasa nada, que todo está bien con él. O muchas veces sabiendo que él está haciendo todo eso y ellas queriendo tapar el sol con un dedo, haciendo como que no pasa nada, atendiéndolo como normal porque así le han dicho, la esposa tiene que ser así, 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 y usted tiene que aguantarse, y usted tiene que, usted esposo querida, marido quería, ahora aguántese, 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 porque el hombre es mujeriego y la mujer no. Usted tiene que estar en casita esperándolo a él todo el tiempo. Y él todo el tiempo haciendo de las suyas, y no le importa si ella está o no está de acuerdo. Si está de acuerdo, mejor todavía, porque ya no hay sentimiento de culpa en él. El Señor nos llama a la conquista de Jericó, mis hermanas. Ahora, ya para finalizar, mis hermanitas, ya para finalizar, hemos hablado de la conducta de él. Ahora, ¿por qué no pensamos un poquito en nuestra propia conducta? ¿Cómo está usted? ¿Será que no hay un Jericó así muy a lo personal que usted también tenga que conquistar, mi hermana? ¿Será que no hay alguna influencia de Jericó en su vida que usted tiene que también derribar? ¿Será que usted también no fluctúa en su estado del ánimo? ¿Será que no es así usted con sus hijos? Que de pronto está contenta con ellos y una cosita y usted explota en rabia. Yo sé de casos que ni los hijos aguantan a la mamá, ni los hijos, menos el esposo que ya se fue de casa. Y muchas veces los hijos dicen, es que yo entiendo a mi papá, ni nosotros le aguantamos. Ni nosotros le aguantamos el mal carácter. Ni nosotros le aguantamos esos cambios repentinos en su estado del ánimo. Ella puede estar contenta con nosotros y todo bien, y una cosita ahí es porque explota en ira, alega, discute, golpea, rompe, tira las cosas, las quiebra. Y nosotros ni modo le aguantamos porque somos los hijos. Ahora papá no, él se fue. ¿Será que no hay algún Jericó que también usted tenga que conquistar, mi hermana? Y conquistarlo para siempre. Y no lo haga solo porque quiere estar preparada para cuando el esposo regrese y venga a encontrar un carácter distinto, un ánimo diferente. Una mujer distinta en su manera de ser, en su manera de pensar y en su estado emotivo, en su afecto. No lo hagamos por eso, hagámoslo porque nos conviene, porque es sano para nosotros, mi hermana. O sea, ¿qué sano va a ser para usted, hermanita? Que de manera constante usted vaya de una emoción a otra y de esa otra a otra. Que usted de pronto está contenta y de ahí está iracunda y de pronto está triste y de pronto vuelve a enojarse. ¿Qué sano va a ser para su familia y para usted vivir en una condición de esa naturaleza, mi hermana? Hay ausencia de salud cuando vivimos de esa manera. Hermana, yo he hablado en otras ocasiones acá acerca de que el cuerpo somatiza, es decir, que el cuerpo expresa lo que no expresan muchas veces las emociones, porque de pronto aparecen, pero usted no las sabe canalizar de la manera correcta y el cuerpo somatiza. La emoción busca una área del cuerpo para afectarla y para expresarse de esa forma. Ese
desequilibrio entre su cuerpo y su mente, ¿sabe qué le hace a su sistema inmunitario? Lo debilita. Porque usted no logra controlar su mente. Usted no logra controlar sus estados de ánimo. Usted no logra controlar sus emociones. Y este desequilibrio entre su mente y su cuerpo genera que su sistema inmunológico se venga para abajo y cualquier virus por ahí le cause un resfriado, una gripe o cualquier situación que la pueda enfermar. Hermana, tenemos que entender que lo emocional, lo mental afecta a nuestro cuerpo. Si usted vive muy ansiosa o sufre de repente picos altos de ansiedad, usted puede sentir ganas de vomitar. Bueno, ahí hay una emoción afectando el cuerpo. Si usted de pronto se ve en picos altos de estrés, muy estresada, intensamente estresada, o un estrés crónico, un estrés que se mantiene y se sostiene en el tiempo, esto le puede generar dolores de cabeza, urticarias, picazón en la piel, manchas rojas, una herida emocional que usted no logra ver que cicatrice, sino que, vean mis hermanas, los eventos estresantes, como por ejemplo una infidelidad, que usted la descubra, un encontronazo con el esposo, o cualquier situación que genere en usted una herida emocional, si usted no vela para que esa herida se cicatrice y a cada poco usted se la anda tocando, como cuando nos lastimamos la piel, en lugar de que cicatrice, usted cada rato se la está tocando, esto le genera dolor e impide que eso cicatrice y que siempre le esté afectando. Esto le puede ocasionar a usted, hermana, una debilidad, un desgaste físico. Le puede ocasionar dolores de espalda. Le puede quitar el apetito. Le puede dar dolor en el pecho. Le puede provocar estreñimiento o incluso hasta diarrea. Presión arterial alta. Insomnio. Usted no puede dormir. ¿Por qué? Por estar pensando y repensando y repensando. Ahí como un disco rayado ahí. A cada rato ese pensamiento que se convierte en un pensamiento intrusivo, recurrente, descompensador, indeseable, pero porque no ha aprendido a llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, ahí le está quitando el sueño y provocándole insomnio. Las personas hasta sufren de problemas en la vía sexual por una situación de ansiedad que le está generando ese tipo de malestar. Colon irritable, colitis ulcerosa. ¿Y qué lista de cosas no podríamos decir? Cuando usted no aprende a controlar sus emociones, mi hermana. Cuando nos dejamos influenciar por la ciudad de la luna, por Jericó. Así que necesitamos también que estas vueltas que estamos dando para que las murallas de Jericó caigan, que también caigan esos muros que han impedido que en su propia vida, mi hermana, en su mente, en su alma, la palabra del Señor llegue a trabajar y a limpiar, a reestructurarla cognitivamente, a aprender que eso no es sano, que usted puede controlar sus pensamientos, que lo que le pasa no es lo que le provoca el dolor, la ansiedad o la rabia. ¿Qué es lo que le provoca la ansiedad, el dolor y la rabia? Son sus pensamientos, lo que usted opina, de cómo usted interpreta eso que le pasó. Así que vamos a hacer el acto profético en esta hora, mis hermanas.